Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer un análisis macro sobre el oro. Un punto importante a tomar en cuenta en trading, vamos a utilizar conceptos avanzados, ¿ok? Entonces siento que les va a servir un montón. Lo primero que vamos a hacer dentro de esta gráfica, obviamente vamos a borrar todo, eliminar los 25 cosas que estaban. Y luego nos vamos a enfocar en la estructura del mercado, ¿vale? En lo que el mercado posiblemente puede hacer y cómo el mercado se mueve en el tiempo. Prácticamente ahora estamos en una temporalidad macro, vamos a ir a temporalidad diaria, ¿ok? Para poder ver cómo se está moviendo el precio, cómo se está comportando el precio. Entonces, temporalidad macro, vemos como el precio continúa en un panorama 100% alcista. Ok, ahora vamos a ver hasta qué puntos el precio puede seguir avanzando y luego pues continuar con su movimiento, ¿no? Yo lo que normalmente he visto, ok, dentro de este tipo de panoramas, vamos a ver cómo el precio continúa, cómo el precio se va moviendo, es que el precio se mueve neutralizando liquidez, ok, por encima de máximos, como es este punto, haciendo una nueva estructura con un punto mínimo, un punto máximo. Ok, pero normalmente el precio suele ir a neutralizar máximos o mínimos iguales y esos puntos se los va a llamar liquidez, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos dentro de estos puntos. Entonces, comprimimos la gráfica, como les explicaba, tenemos dentro de una gráfica un fractal que conlleva desde este punto mínimo hasta este punto máximo. Ok, vamos a precisar esta zona un poquito mejor. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Como les explicaba, el precio, estamos dentro de un fractal y obviamente el precio tiene zonas, ¿ok? En las cuales el precio normalmente tiene reacción, ¿ok? Dentro de esto, pues obviamente tenemos un punto que lo vamos a conocer como un original, ¿ok? Es el que origina el movimiento de todo con respecto a la estructura. Y previamente tenemos rupturas de máximos, ¿ok? Dentro de este punto, marcando nuestro panorama alcista. A partir de este punto, nosotros ya podríamos haber considerado que el precio puede irse, ¿no? A partir de estas zonas, ¿ok? Que tenemos rupturas internas y luego obviamente una ruptura externa y el precio continúa con un flujo alcista, ¿vale? Estas entradas se podrían haber tomado perfectamente, estas entradas de acá, ¿ok? Pero quiero que se fijen acá. El precio, como les decía, siempre suele irse por máximos y mínimos iguales. Dentro de temporalidad macro, podemos asumir que el oro puede caer hasta estas zonas, ¿ok? Es algo que lo vamos a ver dentro del tema análisis técnico. Entonces, como tenemos el precio, que el precio normalmente podría venir a esta zona, ¿no? Ahora, ¿qué necesito yo para considerar a esto un original válido? ¿Ok? Que en temporalidades micro yo tenga liquidez, ¿vale? Y mucha gente me ha preguntado cómo yo puedo ver inyección de liquidez, o sea, que el precio me muestre un vacío de liquidez dentro de esta zona o un punto de ineficiencia, ¿vale? Y a partir de ahí encontrar el bloque. Normalmente estos son puntos de ineficiencia estables. Miren, quiero que se fijen en esta zona. La vela, ok, miren, esta zona la tenemos importante. La vela tiende a dejarte una zona, ok, con un pequeño espacio, que normalmente es un vacío. Obviamente nosotros si nos bajamos de temporalidad, podemos ir precisando esas zonas. Ok, podemos ir precisando todas esas zonas en donde el precio puede tener acción en un futuro y eso viendo desde una temporalidad en macro, ¿ok? Luego vamos a irnos acercando a micro para tomar el resto de entradas, pero obviamente tenemos puntos al cual el precio en algún momento pueden llegar, ¿ok? Puede llegar y obviamente si nosotros estamos atentos, podríamos sacar un radio riesgo-beneficio amplio
entendiendo la dirección de hacia dónde se mueve el precio. Entonces, mire, quiero que se fijen cómo el precio a partir de aquí me deja una ineficiencia, una inyección de liquidez. Mire, este pequeño espacio que a mí me genera, ok, a partir de mi order block. Luego, pues también obviamente van a haber clases de order block. Miren este pequeño espacio, es mi punto de ineficiencia. Este es un order block válido que yo lo tomo en cuenta y acá a este punto pues también lo voy a considerar como liquidez, ¿vale? Este es un punto de liquidez, entonces en algún momento el precio tendría que regresar a estas zonas a recapitalizar. Normalmente el precio se mueve neutralizando liquidez, como lo hizo en estos casos, mira. El precio viene y continúa. Ahora tenemos otra vela. Ok, esta vela fue recapitalizada. Vamos a marcarle, esta vela fue recapitalizada con esta última velita. Y es a partir de ahí que tomamos el punto, ¿no? Obviamente, si nosotros queremos precisar, si quiero bajarme de temporalidad, puedo encontrar incluso micro por esta parte de acá, ¿vale? Obviamente el stop loss se le deja por debajo. Y conforme cuando llegue el precio a estas zonas, estaríamos pendiente a tomar este tipo de entradas, ¿no? Con un stop loss súper pequeño y un day profit amplio, ¿ok? Que es lo que normalmente nosotros vamos a querer ver dentro de este tipo de mercados. Se podría buscar un 1.35. Esto entendiendo que puede ser en un futuro, ¿ok? Incluso se podría esperar más. Esa sería la entrada dentro de una zona súper importante en el precio. En un futuro podríamos ver que el precio puede llegar a esta zona, ¿no? Algo que a mí, si llega, pues me encantaría estar dentro de esta zona. Ya les voy a mostrar una entrada que se tomó en el Boom 1000. Igual en el Sintéticos también voy a dar una clase para allá. Esperaríamos que neutralice los máximos, que son puntos de liquidez, ¿no? Ok, ahora el precio, mira, está en un punto importante. Esto es con respecto a una zona de compras. Obviamente, si yo quiero precisar, me voy otra vez a la semana, quiero explicarles otra zona de order, lo estaba explicando. Voy a ver un decisional. ¿Qué es un decisional? Normalmente la última vela que ocasiona este tipo de rupturas. Por ejemplo, que viene, vamos a ver dónde hay aquí un decisional. Mm, Mira, te voy a explicar más o menos una microestructura dentro de esta zona. A ver. Mira, quiero que te fijes en esta zona. ¿Ok? Aquí el precio, prácticamente, fíjate cómo el precio viene y te rompe. ¿Vale? Te rompe la última zona, pero antes de romperte esta última zona, quiero que te fijes en esto acá. Para que ustedes entiendan cuando se toma un original y un decisional, este se podría tomar en consideración como decisional esta zona. Obviamente conlleva toda la situación, pero aquí es donde parte toda la inyección de liquidez, ¿no? En esta parte de acá. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar el, el decisional. ¿Ok? El original, el decisional. ¿Qué es el decisional? Es la última vela, ¿ok? Que genera la ruptura de mi máximo anterior, ¿ok? Y me hace la inyección de liquidez, ¿vale? Es un punto súper importante porque quiero que te fijes como el precio antes de romper regresa a esta zona, me da un retroceso significativo. Eso debe ser un punto importante que yo debo tomar en cuenta cuando cuando tomo en cuenta los order blocks decisional. El precio debe darme un retroceso que sea fácil de ver, ¿ok? Que sea fácil de ver. Si es un retroceso pequeñito, no me sirve. Tiene que ser un retroceso fácil de ver, ¿ok? Y después, o sea, después en esta zona esperaríamos que el precio venga y continúe con su flujo alcista, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Como les decía, el precio llegó a esta zona, me dio su retroceso y incluso puedo precisar esta zona más.
¿vale? ¿Cómo la preciso? Bajándome de temporalidad. Bajo temporalidades más pequeñas y ahí yo voy a tratar de precisar esa zona. Perfecto, lo logro ver justo acá. Perfecto, lo logro ver justo acá y voy a tratar de buscar la vela que originó ese movimiento, ¿vale? Mira, aquí se puede ver cómo impresiona la línea. Llegó a esta zona, fíjate, llegó a esta zona, ¿ok? Y de ahí, a partir de ahí, dio un retroceso, obviamente no fue capitalizado y empezó la inyección. Igual este también me parece un punto importante. Yo tomaría en consideración este order block que tengo aquí, ¿ok? Y esperaría a ver que el precio me haga una reacción dentro de esta zona. Yo la voy a dejar marcada. Esos son los puntos donde yo esperaría y prácticamente también dentro de esta zona de acá, porque es la más cercana al precio, la que ocasiona la ruptura de este punto y del punto anterior, ¿vale? Aquí están los dos puntos que vimos en el pasado. Entonces, de estos puntos, como te fijas, ahí está toda la inyección de liquidez. Entonces, me interesa este punto, es la que origina, esa es mi decisional y este punto para ver qué reacción. Obviamente, ese es el que más me importa, ¿vale? Este es el que más me importa. Luego, ¿qué hacemos? Pues obviamente marcamos dentro de esa zona, siguiendo el tema estructural. Entonces, aquí se podría esperar otra posición en control, ¿no? Dentro de esta zona, con estos dos pequeños, donde el profit 1 a 16. ¿Ok? Esto sería en color verde, ya que significa las compras ganancias. Ok, aquí el panorama más cercano que veo yo haciendo el precio, ojo, como les dije, normalmente el precio suele venir a recapitalizar en zonas importantes y a partir de ahí continuar con su flujo alcista, ¿no? Yo que esperaría que el precio rompa al alza, vaya un flujo alcista, podemos esperar que el precio regrese a una zona interesante, obviamente para continuar buscando compras, ¿vale? Y luego esperaríamos un panorama bajista, pero podríamos ver incluso este caso, ¿no? Que el precio venga, neutralice la liquidez, ¿ok? Neutralice la liquidez, le voy a marcar, o neutralice la liquidez de esta forma, ¿no? Pero como también podríamos ver este tipo de panoramas, que el precio a partir de esta zona o de esta zona empiece a darme al alza, ¿no? Un flujo alcista, ¿vale? Quiero que se fijen, eso sería el panorama. Y después, pues obviamente, esto lo copiaríamos acá, ¿no? El precio me da un flujo bajista, pero serían ya así diferentes puntos de reacción. Ahí sería este caso, este punto y este punto. Y así es como seguirían manejando el tema del flujo. ¿Vale? Espero que les haya servido cómo ustedes pueden encontrar tipos de panoramas dentro de la gráfica. Obviamente, dentro de este panorama, miren, si quiero yo tomar una micro entrada, ¿ok? Yo soy scalper y entiendo la dirección hacia donde se puede ir el precio. Puedo incluso aprovechar este tipo de escenarios. ¿Por qué? Porque si yo me bajo de temporalidad, a 15 minutos les voy a explicar algo. Miren, quiero que se fijen en toda la estructura que me está generando. ¿Ok? Bueno, en 15 minutos, ¿qué puedo ver yo? Prácticamente veo liquidez por encima. Voy a bajarme a 30 minutos para poder ver mejor y poder entender el panorama que veo dentro de la gráfica. ¿Ok? Obviamente entiendo que el precio viene en un flujo bajista. Quiero que se fijen cómo el flujo es bajista, el punto de liquidez, cómo el flujo viene bajista a partir de esta zona de acá. ¿Sí o no? El precio viene bajista a partir de esta zona de acá. Ok, a partir de esta zona de acá, igual yo ya confirmaba con el precio, me está confirmando que se va a la baja. Mira,
Quiero que te fijes. El precio aquí me cambia la estructura, regresa a una zona importante y continúa con su flujo bajista. ¿Vale? El precio actualmente está en un flujo totalmente bajista. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Como sabemos, el precio ahora te está dejando puntos de ineficiencia, o sea, puntos en el cual el precio puede venir y tener acción. Mira, quiero que te fijes en esto. El precio, mira, viene y te ocasiona una ruptura. Esta fue la última. Déjame ver. Esta zona me parece interesante que el precio venga. ¿Ok? La más cercana al precio, yo lo vería acá. ¿Ok? Entonces, para que el precio vaya allá, tengo liquidez. Liquidez tiene que ser como un imán para el precio. ¿Vale? Esto es un imán. Fíjate, normalmente los traders retail que buscan ventas dentro de esta zona. Lo que para la gente normalmente parezca obvio. ¿Ok? Nosotros vamos a poder conllevar ese tipo de información a información válida. ¿Ok? Entonces, esto podríamos hacer prácticamente si seguimos dentro del flujo, dentro del tema estructural. ¿Ok? Estas liquidez. Podríamos esperar este tipo de panoramas. También podríamos aprovechar estos puntos dependiendo de cómo se mueve el precio, ¿no? Mira, es un punto que se puede aprovechar incluso para hacer incluso esto. ¿Ok? Y luego, mira, introduce la liquidez, que sería esta de aquí, y luego vuelvo a bajar, neutralizando igual de la misma forma. El precio va casi siempre armónico, mira, entre bloque y bloque. Eso es un flujo de órdenes. Mira, el precio regresa a bloques. Mira, aquí te dejo un vacío. Esto es un imán para el precio de ineficiencia. Vale, obviamente también tenemos ineficiencia acá arriba, no se olviden eso. Son los puntos en los cuales nosotros podemos manejarnos dentro del flujo. ¿Vale? Puntos importantes a tomar en cuenta. Entonces, eso sería tipo el panorama que yo veo. Aquí podemos esperar un panorama tranquilamente de compras. ¿Ok? Y aquí puedes esperar un panorama tranquilamente de ventas. Es lo que yo puedo observar justo ahora dentro de la gráfica. Espero que les haya servido la explicación. Ok, espero que les haya servido la explicación y puedan aprovechar este tipo de entradas, ¿no? Esta va a ser la entrada que voy a tomar hoy. Lo que yo voy a esperar, me gusta esa entrada. Se ve prometedora. Y a partir de esta zona, pues, empieza a buscar ventas. Obviamente, si yo quiero, puedo estas entradas precisar más, ¿no? Bajarme de temporalidad y volver, incluso precisarlas más para que puedan tener mayor radio riesgo-beneficio. ¿Vale? Voy a tratar de precisarlas más para que puedan hacer un buen profit. ¿Vale? Esperemos los puntos referenciales. Perfecto. Me voy a 5 minutos entendiendo la estructura, la dirección del precio, hacia dónde se puede mover. Y a partir de ahí, pues continuar. Mira, todo ese panorama lo puedo bajar solamente esto. Si te fijas. Es un punto importante. En 15 minutos voy a decirte un Oreblock muchas veces. Tienen que jugar entre las temporalidades. O sea, ¿a qué me refiero con jugar? Con buscar la zona en la cual el precio llegue y te toque y se vaya contigo, porque muchas veces, por ser muy precisos, no se te va contigo, ¿no? Muchas veces se va el precio sin ti. A ver, esta sería mi zona. ¿Ok? Y aquí yo puedo esperar una zona de compras, ¿no? Obviamente yo puedo bajar de temporalidad y precisar una entrada, me gusta. Este panorama sería interesante. Y mira, quiero que te fijes cómo stop loss, cuánto era el ratio de beneficio, no lo voy a ver. Era un momento. Era de 1,11. Y fíjate cómo pueden hacer esto. Un 1,23. ¿Vale? Entendiendo la dirección y hacia dónde se mueve el precio.
Entonces, eso sería lo que se podría hacer. Y acá vamos a tratar de ver este panorama de acá. Al final les voy a explicar las dos entradas y obviamente el video va a quedar grabado. Vamos a ver el precio. Aquí es donde es una ruptura importante, aquí no es una ruptura importante. Vale, voy a ver en esta zona que encuentro si tenemos la deficiencia. Pero 15 minutos podría esperar aquí. Este tipo de entradas me gusta. Pero muchas veces ahí donde viene y neutraliza esto. Ya me ha pasado. Vamos, les voy a explicar. Pero, por ejemplo, aquí sería donde ustedes podrían precisar su entrada como decision no. Entonces, la vela que ocasiona la ruptura y es donde aparece una inyección de liquidez. Mira, esta inyección es lo poco que falta, porque si yo subo a 30 minutos, muy probablemente ahí esté neutralizada. Voy a ver si está neutralizada. Y si no, pues no está. Entonces, esta sería mi zona que yo tengo en cuenta. Está perfecto. Para operar la misma zona. Aquí hubo flujo y aquí es una zona que está sin flujo. ¿Vale? Estoy utilizando. Y arriba sería mi última zona, si puedo ver el precio. También lo tomaría en cuenta ese punto, ¿no? Aquí sería mi entrada. Obviamente vamos a marcar su punto de entrada referente a ventas. Bien, quiero que se fijen, e incluso con la entrada la mandamos un poco más arriba, por conceptos, ¿no? Obviamente que nos ayudan a precisar las entradas. El stop lo que puedes mandar estructural, en mi caso no lo haría, mandaría solo en ese punto y le dejaría un TP hasta la neutralización de máximos. Yo sinceramente sí lo veo un flujo bajista, porque va a dejarte liquidez dentro. Lo tengo que tomar en cuenta y aparte, si no me equivoco, en macro tengo eso. Tengo liquidez abajo en forma bajista, muy bajista. Entonces, eso me puede ayudar incluso más. Incluso en toda esta zona yo puedo precisar. Y así es como ustedes van mejorando sus gráficos. En este caso, estas son las dos entradas que yo puedo eh, decir, analizar. Recuerden que todo es probabilidad, pero con conceptos hacen que la probabilidad se ponga a su favor, ¿no? Ya no es un 1 a 1, ahora la probabilidad es un 1 a 23. ¿Ok? Entonces, un punto importante a tomar en cuenta. La probabilidad acá es un 1 a 22, ya con 1 a 22 en tus cuentas ya te puede ayudar un montón. Vamos a ver el TP para ser conservadores o no. El TP voy a tenerlo justo aquí. Acá me gusta esta zona con eficiencia. Obviamente sirve para mandar acá. De hecho, lo mandaría hasta esta zona. ¿Ok? Porque puede irse a partir de estas zonas también. ¿Ok? Pero ya me gustó un 1 a 23 y un 1 a 22. Entonces, eso sería todo por el día de hoy.